Bueno, pues primero, muchas gracias, ¿no? Muchas gracias por la invitación. Eh, Nos pusieron un poquito a correr, pero le doy gracias a Dios. Hace un rato que estaba yo haciendo oración, me daba cuenta, ¿no? Me daba cuenta y le decía al Señor que Él, a veces hasta las cosas que no son a veces tan esperadas, porque yo no me esperaba estar ahorita aquí con ustedes tan pronto, porque pues vaya, pensaba que nos íbamos a tardar un poquito más en poder vernos, pero Dios por algo hace las cosas y yo le doy gracias siempre por eso, ¿no? Porque ahorita que me pongo a estudiar un poquito el tema que me pidieron, pues descubro que la mayor parte de lo que vamos a ver ahorita, yo no lo sabía. Yo no lo sabía. Es decir, yo no lo he aplicado como tal. Lo hemos hecho, pero no como tal. Y por eso me da muchísimo gusto. Así que pues vamos a pedirle al más importante de esto, porque el que queremos que hable es el Espíritu Santo, no yo. El que quiero que hable es Él. Y vamos a tratar de hacer un rollo corto para que en la participación de todos podamos integrar lo que tiene que ser lo que en el libro pone Eduardo, que se llama una verdadera vertebración de ideas, es decir, vertebrar nuestras ideas hacia lo que es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros y del movimiento, ¿no? Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Señor, tú que has instruido los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo espíritu para gozar siempre de tu consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, pues no sé si me puedan dar compartir pantalla, ya la tengo aquí. Pues el tema que vamos a ver hoy es un tema que viene en el libro de vertebración de ideas y viene en la página 184, 185. Viene este tema de fichas de mentalidad, que en realidad más que un tema es una descripción de Eduardo. Yo cada vez que reviso los escritos de Eduardo y de Forteza, a mí la verdad, me ilusiona mucho saber que un santo como Eduardo haya tenido una inspiración del Espíritu Santo tan fuerte para no solamente cambiarnos la vida a cada uno de nosotros, sino ir alimentando con todo lo que él hizo, nos va alimentando la vida cristiana, es decir, nos va haciendo ser cada vez más cristianos. Si nosotros de verdad ponemos el corazón y la mente a todo lo que Eduardo quiso que tuviéramos en la iglesia, que tuviéramos todos aquellos que estamos interesados en seguir a Cristo, ¿no? Entonces, por eso, este tema de las fichas de mentalidad, quiero ser sincero que nosotros, como yo les decía hace rato, ni siquiera aquí en nuestra diócesis hemos hablado de esto, porque para mí como que cuando Eduardo hablaba de fichas, yo siempre pensé que Eduardo hacía fichas
exclusivamente de las personas con las circunstancias de las personas que iban a vivir un cursillo y cuando él iba a dar un tema, pues que él estructuraba para ir dándole un seguimiento al rollo, ¿no? Simplemente anotando los temas que iba a tratar, ¿no? Y en eso pensé que eran las fichas, pero hoy con esta preparación descubro que no era así y que nos da una enseñanza tan fuerte, Eduardo, que si ponemos atención a este rollo, les va a pasar lo que me pasó a mí. Yo ahorita estoy sorprendido y estoy emocionado. ¿Por qué? Porque el poder entender, intentar entender esto, me lleva a mí a tener una manera, una forma, no solamente de preparar cosas para cursillos, sino para preparar mi vida, la vida mía. O sea, tengo que ir acostumbrándome a poder ir registrando cosas importantes en mi vida que pueden ayudarme de todo aquello que Dios me vaya mostrando. Eduardo, cuando nosotros lo visitamos y empezamos a escudriñar su despacho, por ahí estuvieron algunos de ustedes allá en el despacho de Eduardo, me imagino, y vieron la gran cantidad de libros que Eduardo tenía y que Eduardo, estoy plenamente seguro que los leyó todos. Todos esos libros los leyó Eduardo. Y Eduardo remarcaba todas aquellas cosas que eran importantes para lo que Dios le pedía y para las cosas que él veía como interesantes para su propio ser de persona y para poder compartirle a los demás a Cristo, ¿no? Para poderles hablar de Cristo. Y entonces, estas fichas de mentalidad, vamos a intentar entender primero que la mentalidad de los cursillos, o sea, hablando de por qué son fichas de mentalidad, porque la mentalidad tiene que ser nuestra forma de pensar. Es decir, en nuestra vida normal, casi siempre nuestra mentalidad es económica, es decir, estamos todo el tiempo pensando que si nos van a alcanzar lo que ganamos, si nos van a alcanzar el dinero que recibimos de nuestro trabajo, si vamos a poder comprar lo que queremos, si vamos a poder cubrir aquellas necesidades que tenemos y entonces pues luchamos por trabajar y por tener todo aquello que necesitamos, ¿no? Y nuestra lucha y nuestro objetivo es el trabajo. Y no está mal, no es que está mal, pero desgraciadamente eso es tener una mentalidad de trabajo, una mentalidad de dinero y no una mentalidad de Dios, no una mentalidad cristiana, ¿no? Entonces, Eduardo lo que él quiere es que nosotros descubramos qué cosa es lo más importante en nuestra vida, ¿no? Entonces, estas fichas de mentalidades, tener la mentalidad suficiente para buscar lo mejor en nuestra vida. O sea, entonces la mentalidad va dirigida a eso. Por eso en los cursillos se descubre, o sea, los cursillos le descubren al hombre que la teología y la psicología son paralelas. La teología esa que estudian los sacerdotes, la teología es el estudio de Dios, de las cosas de Dios. Eso es la teología, todo lo que tenga que ver con Dios. Entonces, cuando hablamos de que los sacerdotes, cuando están en el seminario, estudian teología, bueno, pues estudian todas las cosas de Dios, todo lo que significa lo que Dios quiere para el hombre, ¿no? Y entonces, eso es el estudio de Dios, pero la psicología nos lleva a la manera de pensar de los hombres. O sea, nosotros, nuestra psicología, nuestra forma de razonar, la forma de razonar que nosotros tenemos, pues es humana a nuestras necesidades. Pero Eduardo descubre que la teología y la psicología son paralelas, es decir, las cosas de Dios con las cosas del hombre pueden integrarse en un punto, de tal manera de que de ser paralelas
se logren integrar, conjuntar de tal manera que nosotros podamos cumplir con todo aquello que de alguna manera nos puede hacer felices, ¿no? Entonces, por eso las mayores realidades de Dios, dice Eduardo, las mayores realidades de Dios colman las mejores aspiraciones del hombre. O sea, las realidades de Dios siempre van a colmar las mejores aspiraciones del hombre. Es decir, cuando nosotros damos amor, recibimos siempre amor. Por eso es más fácil recibir amor si doy amor. No es fácil recibir amor si no doy amor. El único que nos da totalmente el amor sin esperar de nosotros nada es Dios. Pero Dios también espera que nosotros lo amemos, ¿no? Y por eso ahí está el primer mandamiento, ¿no? O sea, porque él quiere que lo amemos para que entendamos el amor de Él. No porque Él nos necesite, pero nosotros sí lo necesitamos, ¿no? Sí que lo necesitamos y lo necesitamos mucho, ¿no? Entonces, o sea que la búsqueda de la felicidad del hombre se encuentra plenamente en las cosas que Dios nos propone. Eso es importantísimo. Entonces, las fichas que vamos a ver de mentalidad tienen que ver con todo esto. Por eso, Eduardo propone reuniones de mentalidad. En la escuela, en nuestras escuelas, podemos elaborar fichas que nos ayuden a apuntalar nuestra mentalidad. Es conveniente que se reúnan 5 o 6 dirigentes con mentalidad real del carisma fundacional. Pero cuidado, cuando yo hablo mentalidad real del carisma fundacional, no quiero decir con gente que estudie mucho, ni gente que sea muy capaz, ni gente que esté muy preparada, ni nada de eso, sino la mentalidad del carisma fundacional es la que se vive. Es decir, aquellos que viven más cristianamente, aquellos que estamos viendo en su testimonio esa actitud cristiana. Entonces, esas personas que en la escuela pueden pedírseles que se reúnan 5 o 6 de ellos con esa mentalidad, es precisamente para poder elaborar estas fichas de mentalidad. Porque recordemos nosotros que la mentalidad, la palabra mentalidad quiere decir que es la mentalidad es la plataforma de ideas, de valores y creencias desde las que se piensa y se actúa. Entonces, una mentalidad es una plataforma, es decir, la base desde donde pensamos. Si nosotros tenemos como base cosas malas, pues nuestras ideas van a ser malas. Si tenemos como base el dinero, pues todo lo que pensemos va a ser en base a dinero. Si nuestra plataforma está hecha de cosas, digamos, de sexo, de todo eso, bueno, pues ahí nuestras ideas van a estar, nuestros valores van a estar inmiscuidos en eso, ¿no? Entonces, la plataforma de ideas, valores y creencias desde las que pensamos y actuamos, esa es nuestra mentalidad. Entonces, la mentalidad, por eso decíamos que en los cursillos, lo que estamos buscando nosotros es tener una mentalidad en la cual tengamos a Cristo como base, como plataforma, ¿no? Nuestra plataforma debe estar ahí. Entonces, por eso es muy importante entenderlo así. Por eso, si nuestra plataforma de ideas está basada en el egoísmo, entonces, pues nuestra vida va a estar siempre con ideas, valores, creencias egoístas, ¿no? Si está basada en la soberbia, en el orgullo, pues ahí van a estar nuestras ideas, ahí van a estar nuestros valores, ¿no? Si están en la ambición, si están en las conveniencias, si están en las cosas políticas, si están en las reglas, si están en las prácticas, bueno, pues ahí va a estar. Muchas veces somos cristianos, pero nuestra plataforma está en práctica, es decir, estamos todo el tiempo metidos en cosas de prácticas religiosas, ¿no?
y nos olvidamos de nuestra familia, no somos cristianos de a de veras porque nuestra plataforma está más en prácticas que en Dios mismo, ¿no? Entonces, por eso esa es la parte que en el movimiento, desde el carisma fundacional, es decir, podemos decir que la mentalidad del movimiento, o sea, es lo que estamos viviendo. Primero a escala objetiva, es decir, a escala objetiva lo que estamos viviendo. Y a escala subjetiva lo que podemos vivir. Es decir, lo que estamos viviendo lo podemos palpar porque lo estamos viviendo. A escala subjetiva es todo aquello que podríamos vivir si quisiéramos. Entonces, lo primero, la escala objetiva sería el evangelio y el sentido común. Es decir, a escala objetiva, ¿cómo estamos viviendo el evangelio? ¿Cómo lo estamos viviendo nosotros dentro de nuestra vida? Es decir, ¿cómo estamos viviendo la vida de Cristo diariamente en cada una de nuestras actitudes? Y luego, con el sentido común, que ahorita más adelante lo vamos a explicar, de qué manera nosotros estamos aplicando el evangelio. Lo segundo es la fe y la persona, es decir, qué tanta fe tenemos y qué tan personas somos. Es decir, qué tanta fe tenemos, es decir, qué tanto creo verdaderamente en Dios, qué tanto creo que Él está conmigo y qué tanto estoy desarrollando mi persona. Es decir, qué tanto estoy haciendo que no me influya lo malo de alrededor y que no le influya a los que me rodean. Entonces, ¿qué tanto soy persona y qué tanto estoy cuidando que los que están cerca de mí sean personas? Por eso el evangelio es básicamente saber que Dios en Cristo te ama y actuar en consecuencia. Es decir, si sabes que te ama, pues entonces hay que actuar devolviendo el amor, ¿no? O sea, si yo sé que Cristo me ama, entonces la manera que yo tengo de devolverle el amor a Dios a Cristo es a través del amor a los demás, ¿no? Por eso el sentido común es tener suficiente capacidad de asombro, de aguante y de amistad, porque puedo tener mucho amor, pero si no descubro cómo son las otras personas, no puedo asombrarme de cómo está Dios ahí. Y si las personas no reflejan mucho a Dios, pues no tengo capacidad de aguante, si no estoy bien consciente del amor de Dios. Y por lo tanto no puedo dar mi amistad, no puedo ser amigo de los demás, ¿no? Por eso, a escala subjetiva, la fe y la persona es dar sentido de fe a todo lo que vemos y a todo lo que vivimos. Es decir, dar un sentido de fe a todo lo que vemos y a todo lo que vivimos es saber que todo lo que me rodea está hecho por Dios para algo. Es decir, Dios está esperando algo y me tengo que asombrar de lo que Dios hace, de todas las cosas que están a mi alrededor. Yo hace rato les decía que me asombraba por qué me pidieron este rollo, ¿no? O sea, ¿cuál es la razón? Pues Dios puso eso, o sea, tengo que darle un sentido de fe, porque dándole un sentido de fe, entonces estoy pensando que Dios quiere esto, no ustedes. Dios quería que yo hablara sobre esto. Dios quería que yo me metiera un poquito a escudriñar este tema, ¿no? Entonces, ser persona y saber ver la persona en los demás y no las circunstancias que les rodean. O sea, por eso ser persona y saber ver la persona en los demás es no ver a las demás personas como objetos, ni verme yo como alguien importante, sino no soy otra cosa más que alguien al que Dios ama y al que Dios le está pidiendo algo. Y por lo tanto, no soy más que un servidor, ¿no? Entonces, por eso, al ser persona, tengo que seguir lo que Dios me pide, no lo que me piden mis aspiraciones humanas, porque si sigo las aspiraciones humanas, pues voy a seguir cosas que me convienen, no las cosas que quiere Dios. Por eso Eduardo y Forteza sugirieron un formato con el siguiente orden.
hacer esas reuniones de las personas que pudieran elaborar estas fichas, empezarían en una reunión con la invocación al Espíritu Santo, presentar 3 fichas propias o sacadas de algún libro. Cuando estamos hablando de 3 fichas, lo que Eduardo quiere decir es aquellas ideas, aquellos pensamientos que pudieran hacernos comprender más lo que Cristo quiere para nosotros. Entonces, si yo me encuentro un buen autor que habla de las cosas de Dios en los temas que yo necesito, pues entonces de ahí voy a sacar 3 cosas que me ayuden para ir analizándolas y ver cómo puedo yo hacerlas vida, ¿no? Luego de cada eso, seleccionar y dictar las fichas seleccionadas, es decir, de todos los que cooperamos para poder tener 3 fichas, todos los que colaboraron, cómo se puede de algún modo seleccionar las mejores. Y ya posteriormente la integración de estas fichas a alguno de los rollos del cursillo. Es decir, de alguna manera de eso voy a hablar en tal parte de un rollo. De esto voy a tocar este tema de lo que yo estoy viviendo de esta ficha, de lo que yo estoy estudiando de esta ficha. Ahorita más adelante podremos nosotros saber cómo podemos aterrizarlo de una manera práctica, de una manera real. Con ellas, con las fichas, podemos aumentar el caudal comunitario de ideas, que aunque no deban decirse en la exposición del rollo, sí las podamos poseer. Es decir, si yo estoy entendiendo más cómo puedo ser más cristiano, no es tanto que yo hable de la ficha a la hora de hablarles a los demás, sino más bien que yo adquiera esa mentalidad, que yo pueda ir siendo más cristiano con eso que estudiamos ahí. Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante para entenderlo. Y ya terminando, se hace una oración y la acción de gracias que se hacen en todas las reuniones de cursillos. Por eso, el ejemplo de una ficha, por ejemplo, está en la página 186 de vertebración de ideas, a la siguiente página después del tema que estamos viendo ahorita. Y esta ficha su nombre es Ser Cristiano. Esa ficha. Entonces, Ser Cristiano, aquí escribe Eduardo lo siguiente, junto con Forteza, consiste en bastante más que en hacer cristianadas. Ser cristiano es actualizar a Cristo. Es decir, ¿cómo puedo yo actualizar a Cristo? Entonces, lo tengo que hacer actual en cada una de las cosas de mi vida. Tengo que hacerlo que Cristo esté en todas las cosas de mi vida. Entonces, esta ficha de ser cristiano, primero, no consiste solamente en hacer cosas cristianas, ¿no? Sino bastante más que eso, ¿no? Ser cristiano es actualizar a Cristo. Porque hacer cristianadas muchas veces es hacer sin ser. Es decir, cristianadas quiere decir que yo esté intentando todo el tiempo hacer cosas para que los demás me vean, hacer cosas cristianas para que los demás me vean. Entonces, a veces las cristianadas es hacer sin ser, es decir, hago cosas cristianas, pero no soy cristiano, ¿no? Es como aquella persona que da catecismo en la iglesia, pero trata con la punta del pie a su esposa o a las personas que trabajan con él, ¿no? Entonces, pues, nada que ver, ¿no? Son cristianadas porque está haciendo cosas cristianas, pero no se reflejan en su propia vida, ¿no? Entonces, es una persona que hace, pero no es. Es querer quedar bien en nombre de Cristo. Es decir, quiero quedar bien porque voy y doy catecismo, enseño no sé qué, doy rollos, hago esto, hago el otro. En nombre de Cristo estoy quedando bien ante los demás, pero no soy cristiano. Porque hay quienes hacen porque son. Es decir, hay quienes hacen las cosas cristianas porque son cristianos, que es lo que se espera, ¿no? Pero hay quienes parecen porque hacen.
se parecen cristianos porque hacen, pero no son, ¿no? Y hay quienes hacen muchas cosas por parecer. Es decir, yo no se me olvida una reunión de grupo por ahí, que decía una persona, ¿no? No era mi reunión de grupo, pero era una reunión de grupo que decía la persona, tengo que ir a misa hoy porque no tengo que decir, ¿no? Voy a ir a misa para tener que decir que en mi piedad que fui a misa, ¿no? Entonces voy a misa para tener que decir en la reunión de grupo, ¿no? Entonces no vas porque tienes amor a Dios, ni vas porque quieres ir a misa, vas porque quieres usar eso para decir que eres cristiano, pero si no hubiera habido reunión de grupo no irías. Entonces hay quienes hacen por parecer. Las fichas de mentalidad deben ser un índice de criterio, una muestra de realización, es decir, algo que lo podemos hacer. O sea, tenemos el criterio cristiano y tenemos una manera, una muestra de realización, una manera de cómo hacerlo. Y todas son un conjunto de ideas que nos pueden servir. Por eso, si ustedes fueron al despacho de Eduardo y pueden platicar con la gente, le pueden decir cuántas fichas de Eduardo había ahí en su escritorio, cuántas fichas hay incluso muchos libros de cosas que escribió Eduardo. Ahorita vamos a ver alguna de ellas más adelante, ¿no? Aparte de esta que ya tocamos, ¿no? Entonces, Eduardo lo que hacía para dar sus rollos, ¿no? Era un conjunto de ideas que le daban un criterio, ¿no? Para que a la hora de realizar el rollo que estaba haciendo, él pudiera expresar de una manera nítida, porque ya la había estudiado, lo que él quería decir. Entonces, por eso él llevaba fichas a las mismas fichas, las llevaba a los rollos, pero las acomodaba de acuerdo a lo que iba a hablar en ese rollo. Entonces, él tocaba ejemplos de las fichas que él había hecho para poder expresar de una manera clara aquello que él vivía y que estaba descrito de esa manera en las fichas, ¿no? Por eso eran para iluminar la visión del que mantiene una postura serenamente evangélica y apostólica, porque Eduardo ponía lo que él realmente vivía, no ponía cosas inventadas para es decir, no platicaba anécdotas, Eduardo, es decir, no platicaba anécdotas para enseñar. Eduardo daba algunas anécdotas que se cuentan en el cursillo simplemente para clarificar, para iluminar, pero sus fichas, en las fichas venía, por ejemplo, aquello de lo que tenía que hablar en cada momento. Pero una ficha nos puede ayudar en la vida diaria, es decir, puedo ver para mi reunión de grupo, yo podría hacer mis propias fichas y decir aquello de las cuales yo no soy tan cristiano, aquellas cosas que necesito mejorar y que las estoy mejorando con el testimonio de mis amigos, ¿no? Entonces, ¿qué dificultades tengo para estar siempre en gracia? Por ejemplo, para yo poder hacer fichas, una ficha, por ejemplo, podría yo preguntarme, ¿qué dificultades tengo para estar siempre en gracia? Es decir, ¿cuál es aquello que me falta para vivir en gracia? Entonces, aquí hay que detalla y puntualiza, tengo que detallar y puntualizar en mis adentros los obstáculos que veo, ¿no? O sea, los obstáculos que veo dentro de mí, los obstáculos que veo en la circunstancia que estoy y en mi camino. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo así, ¿no? O sea, vamos a suponer que en mi trabajo hay muchas cosas que se tienen que hacer fuera de la ley. Entonces, ahí tengo que ver en esas situaciones cómo puedo yo hacer para actuar cristianamente en ese lugar. Es decir, de qué manera no caer en esa situación. O sea, por eso, ¿qué obstáculos tengo? Tengo el obstáculo de que ahí pues la gente se dedica a transar, la gente se dedica a engañar. Por lo tanto, pues tengo que ver yo de alguna manera cuáles son las cosas que me están obstaculizando el poder ser cristiano en ese lugar. Entonces, primero en mí, ¿qué necesito cambiar yo para no caer en eso?
en mi circunstancia, que sería mi trabajo, en mi camino, porque muchas veces en mi caminar, pues estoy pensando, ¿no? Como tanto criticamos y decimos que hay gente que se mete al movimiento, pero se mete para sacar algo, ¿no? Algo de él. Entonces, cuando nos metemos al movimiento para sacar algo de él, pues eso ya no es honesto, ¿no? Ya es algo que me impide vivir en gracia. No puedo vivir en gracia si estoy pensando egoístamente solamente en lo mío y estoy queriendo sacar raja inclusive de las cosas de Dios, ¿no? Entonces, por eso ahí yo podría elaborar una ficha para poder desarrollar de qué manera, ¿no? De qué manera puedo yo lograr vencer mis dificultades para vivir en gracia. Bueno, después dice, en la ficha yo puedo poner concreta los peros que pones en ti, es decir, ¿qué peros tengo para vivir en gracia? ¿Qué peros pongo? Es que me gana mi carácter, es que me hacen enojar, es que pues no puedo hacer otra cosa porque pues necesito hacer esto y esto y esto más, y pues esos peros pongo, ¿no? Para poder vivir en gracia, ¿no? En mi circunstancia, en mi caminar, y tengo que observar qué sombras se resisten a la luz de esta verdad, es decir, qué cosas hay que me impiden estar en gracia. Entonces, ¿crees que Cristo va contigo y tú en gracia? ¿Crees? O sea, creo de a de veras que Cristo va conmigo y yo voy en gracia a lo que hago. Creo que voy en gracia junto a mis hermanos, de verdad. Entonces, eso puede llevarme a una ficha para que cuando yo dé un rollo, yo hable sobre eso, hable sobre mi circunstancia personal. Entonces, o puedo poner un ejemplo de cómo las personas pueden vivir en gracia, cómo pueden hacerlo. ¿Tu vida en gracia es consciente? Es decir, ¿soy consciente de cuando estoy viviendo en gracia? Es decir, entiendo bien, veo la importancia que tiene vivir en gracia. ¿Sabes si tus motivos de vivir en gracia son profundos, clarividentes o vivos? Profundos quiero decir que estoy totalmente consciente de que cada vez que yo no vivo en gracia, hago daño. Me doy cuenta cuánto daño he hecho por no vivir en gracia. Me doy cuenta que las cosas que no lo he vivido en gracia han afectado cosas de mucha gente, incluido a los que más quiero. Clarividentes quiere decir, me doy cuenta de lo que puedo hacer si hago algo malo, de lo que puedo lograr si hago algo malo. Es decir, a quiénes va a dañar, cómo va a afectar. Si yo le hablo mal a una persona, cómo va a dañar su vida, su familia, su trabajo, sus actividades, ¿no? Entonces, por eso mis motivos, los entiendo de manera profunda, de manera clarividente, y son vivos en mi vida, es decir, yo los estoy viviendo así. Por eso analiza cómo estás haciendo las cosas para deducir cómo las tienes que hacer para hacerlas lo mejor posible. Y por eso, decía Eduardo, buscar en libros, buscar en algunos, qué cosa me puede iluminar para mejorar mi vida. Y ahí anoto en la ficha para que cuando yo tenga que hablar de un tema de cómo vivo en gracia, pueda yo tocar estos puntos que ya los tengo anotados en una ficha porque ya los pensé, ya los analicé. Y entonces estoy describiendo en lo que yo estoy haciendo, estoy describiendo de una manera pues un poquito pues más comprensible para los que me escuchan, ¿no? Tu vida en gracia es creciente, es decir, mi vida va cada vez mejor en ti, por ti, en tus hermanos, en tu circunstancia, en tu caminar. Es decir, en la gente que te rodea, en la gente que está contigo. En pocas palabras, tu reunión de grupo, por ejemplo, por ti,
¿cada día es más santa o no? ¿O es al revés? Entonces, por eso si mi vida en gracia creciente va mejorando mi vida, quiere decir, como decía Eduardo un poco en broma, ¿no? Pero lo decía de una manera que pues, cuando lo piensa uno, pues es una dura realidad, ¿no? O sea, cuando dice, ¿quieres saber qué tan cristiano eres? Pregúntale a tu familia si está más contenta cuando estás en la casa o cuando no estás, ¿no? Entonces, si está más contenta cuando no estás, pues quiere decir que todavía no llegamos a ser lo cristianos suficientes, ¿no? Entonces, por eso, creciente quiere decir que cada día está más feliz de mí, ¿no? Mis amigos cada día son más felices conmigo y la gente que trato, pues cada día puedo ver que son incluso, aceptan más a Cristo por mi forma de ser, ¿no? Por eso, la gracia posibilita todas las posibilidades posibles. O sea, estando en gracia, todo se puede hacer. O sea, todas las posibles y también las imposibles, porque nosotros nos damos cuenta cómo hay mucha gente que tiene cosas que son imposibles ya de cumplirse, pero con la oración, con la gente que está en gracia, que pide por nosotros, se pueden cumplir y todos tenemos ejemplos cercanos en nosotros, ¿no? Entonces, por eso dice que concretar los estímulos es estimularlos. Es decir, cuando yo escribo aquello que me cuesta, aquello que quiero hacer y lo pongo en una ficha y pongo la manera como lo quisiera hacer, eso me hace estimularme a poder hacerlo de veras, a poder cambiar, a poder mejorar. La última pregunta de esta sería, ¿soy realmente cristiano? Porque ser cristiano, decíamos hace rato, es actualizar a Cristo. Porque hacer cristianadas es actualizarse en nombre de Cristo, ¿no? Mantengo vivas, vibrantes y operantes mis inquietudes como al principio. ¿Cómo andan mi ilusión, mi entrega y mi espíritu de caridad? ¿Cómo andan todos los días? Ahí puedo hacer una ficha, ¿no? Es decir, ¿qué tanto estoy ilusionado con las cosas de Dios, con lo que estoy viviendo? ¿No? ¿Qué tantos me estoy entregando verdaderamente a lo que Dios quiere de mí? ¿Y qué tanto es mi espíritu de caridad hacia los demás? ¿No? Entonces, ¿cómo estoy en mi trabajo? ¿Cómo estoy en mi familia? ¿Cómo estoy en mi diversión? ¿Cómo estoy en mi vida social? ¿Y cómo estoy en mi vida religiosa? Entonces, ahí puedo hacer una ficha de ir viendo, es una ficha personal, es una ficha mía, es una ficha que cada uno con las mismas preguntas puede ir concretando cosas que puede hablar en cualquier momento o que puede utilizar para analizar su propia vida cristiana, ¿no? Por eso mantengo mi voluntad al filo de mi posibilidad. Es decir, es posible ser más cristiano, pero tengo la voluntad de serlo. Entonces, ¿qué puede lograr Cristo por mí? ¿Qué puede hacer Cristo por mí? ¿Se lo estoy pidiendo? ¿Qué debo hacer para que lo logre? ¿Cómo debo realizarlo? ¿Con quiénes cuento para lograrlo? Cada uno puede ser una ficha, ¿no? Cada uno puede ser una ficha de ir analizando mi propia situación personal. Es decir, ¿qué tanto yo puedo ser mejor cada día? Pero ya lo tengo ahí como para que cada vez que me toca dar un rollo, cada vez que me toca hablar, analice yo todo esto, porque de eso es lo que tengo que hablar, inclusive en mis rollos de ultrella. Es decir, todo esto qué tanto me ha costado ser cristiano y qué tanto me está costando y qué estoy concretando y qué estoy haciendo en mi estudio, en mi piedad, en mi acción, qué tanto estoy haciendo para poder concretar todo esto, ¿no? Por eso culminaría eso con una de las fichas, con algunas de las fichas de Eduardo, ¿no? Eduardo hizo una ficha, por ejemplo, que dice, el cursillo es donde por la gracia de Dios y las oraciones de muchos, lo verdadero se hace oportuno, lo bueno se hace atractivo y lo posible se hace concreto. Eso es un cursillo.
Un cursillo es que donde por la gracia de Dios, no por nosotros, y por las oraciones de muchos, lo verdadero que es lo de Cristo se hace oportuno. Lo bueno, es decir, ser buenos, poder ser buenos todos, se hace atractivo. Es decir, me va a dar felicidad. O sea, esto que he estado haciendo en mi vida no ha sido bueno, pero si soy bueno y lo empiezo a hacer mejor, entonces me va a traer para hacerlo, ¿no? Y además, lo posible, aquello que se puede hacer, se hace concreto. ¿Cómo? Pues cuando lo aterrizo de verdaderamente y empiezo a hacer mi cambio. Por eso, esta ficha de Eduardo, ¿no? Dice, donde por la gracia de Dios, las oraciones de muchos, eso es el cursillo, lo verdadero se hace oportuno, lo bueno se hace atractivo, lo posible se hace concreto, porque vemos a Dios en las personas y las personas en Dios. Entonces, esta ficha que hizo Eduardo es para que él de alguna manera se diera cuenta que aquello que está haciendo en el cursillo, aquello que está haciendo en la ultrella, aquello que está haciendo en la escuela, aquello que está haciendo en el secretariado, aquello que está haciendo en su vida diaria, entonces el cursillo me tiene que llevar a que siempre exista la gracia de Dios y las oraciones de muchos conmigo para que lo verdadero se haga oportuno, para que lo bueno se haga atractivo en mi vida y para que lo posible se haga concreto. Entonces, para eso me sirve todo lo que vemos en el movimiento y todo aquello que yo puedo hacer por mi parte en mis oraciones y en todo lo que hago diariamente en mi piedad, ¿no? Porque voy a intentar ver a Dios en las personas y a las personas en Dios. Entonces, hasta en las personas que me caen mal, ¿no? Entonces, esa es una ficha de Eduardo. Otra ficha de Eduardo dice, ser cristiano no es aceptar las teorías de Jesús, no es simplemente aceptar sus normas morales, su estilo de vida, no es simplemente celebrar el culto que él instituyó, o sea, no es solamente ir a misa, no es solamente querer participar en cosas, en rosarios y todo eso, ¿no? Sino ser cristiano es creer que Cristo vive y está en medio de los que en fraternidad se reúnen en su nombre, de a de veras. Entonces, cuando yo creo que Cristo vive y está en medio con los que yo vivo, híjole, pues me tiene que hacer ser diferente, ¿no? De colores.